El viento gélido del invierno azotaba la estrecha calle, trayendo copos de nieve que se aferraban al chal andrajoso de Milind. Faltaban pocas semanas para Navidad, pero la alegría festiva le parecía una broma cruel. Sus manos, entumecidas por el frío, temblaban al contar las monedas por quinta vez. 7 centavos. Era lo único que separaba a su hija de 4 años, y a mí, del hambre que ya la estaba reclamando. La pequeña yacía flácida en sus brazos, ligera como una pluma contra su propio cuerpo hueco. 5 días sin comer le habían robado la vida a las mejillas de un Mai y la fuerza a su cuerpo. El llanto había cesado el día anterior, un silencio que aterrorizaba a Mai Lin más que cualquier grito. Apretó la cara contra el cristal esmerilado de la tienda de Gable, observando a las familias que compraban harina y cerdo salado, con movimientos fáciles y sin cargas. Su aliento empañó la ventana, un calor fugaz contra el frío. Una oración, desgastada por la constante repetición desde la muerte de su esposo en el derrumbe de la mina 3 meses antes, escapó de sus labios. «Por favor, ayúdenme a alimentar a mi bebé». La compañía minera los había desalojado al día siguiente del funeral, declarando que la choza era para familias trabajadoras. Como si Milin no hubiera fregado pisos y remendado ropa hasta que le sangraron los dedos, intentando ganar lo suficiente para sobrevivir. Sus botas desgastadas no le protegían los pies del suelo nevado. Había vendido todo lo que tenía de valor: su anillo de bodas, un pequeño colgante de jade de su madre, incluso su abrigo de invierno. Los 7 centavos eran los últimos vestigios de una vida que se había convertido en polvo. Sus pequeños labios se entreabrieron buscando alimento que no estaba allí. Cada respiración superficial era una nueva grieta en el corazón roto de Milin. La campana sobre la puerta de la tienda sonó. Reuniendo su último aliento, Milin entró. El calor la golpeó como un golpe físico y se tambaleó, casi desplomándose por el repentino alivio. La señora Gable, esposa del dueño, levantó la vista de su libro de contabilidad. Sus ojos eran tan fríos e implacables como el invierno de afuera. «Aquí no damos caridad», dijo antes de que Milin pudiera articular palabra. «El trabajo duro es lo que forja el carácter, no las limosnas». Los susurros de los demás clientes, bien alimentados y abrigados, cortaban el aire. Miraban fijamente a la viuda china y a su hijo pálido. Su juicio era una fuerza palpable. «Por favor». La voz de Milin era apenas un susurro. «Mi pequeña no ha comido en 5 días. Tengo 7 centavos. Quizás un poco de pan duro». Sus palabras se fueron apagando mientras la expresión de la señora. Gable se endurecía. «Trabajaré por ello», suplicó Milin, abrazando a Mai con más fuerza. «Puedo limpiar, así que cualquier cosa que necesites». La señora Gable negó con la cabeza. «No permitiré la pereza. Siempre hay trabajo para quienes están dispuestos a encontrarlo». La mentira dolió. Nadie en este pueblo quería contratar a una china desesperada con un niño enfermo a cuestas. El timbre de la tienda volvió a sonar y un silencio repentino invadió la habitación. Una sombra enorme se proyectó en la puerta cuando un hombre entró. Era inmenso, de más de 1,80 m de altura, con hombros que parecían ocupar todo su cuerpo. Tenía las manos curtidas y callosas, pero se movía con una delicadeza sorprendente. Unas profundas arrugas marcaban un rostro que había visto años de sol intenso e inviernos aún más crudos, y sus ojos grises reflejaban una fuerza serena que inspiraba respeto. El sheriff Brody, que había estado apoyado en el mostrador, se enderezó de inmediato. «Buenas tardes, Corrigan», dijo con un tono de deferencia en la voz. El gigante, Corrigan, asintió brevemente. Su mirada recorrió la habitación, abarcando la escena con esos ojos grises como la tormenta que no se pierden nada. Cuando su atención se fijó en Mai Lin y la niña apática en sus brazos, su expresión cambió.
Las líneas de expresión alrededor de sus ojos se suavizaron, y tragó saliva con dificultad al contemplar la figura pálida e inmóvil de Unmai. La señora Gable, envalentonada por el público, recuperó la voz. La señora Gable, envalentonada por el público, recuperó la voz. No te apiades de ella, Arthur. Hay quien se crea sus propios problemas. Pero la mirada de Arthur Corrigan no se apartó del rostro de Mai. El sheriff Brody se aclaró la garganta, dirigiéndose a Mai Lin con falsa autoridad. Un niño necesita los cuidados adecuados. Si no puedes proporcionárselos, dejó que la amenaza del asilo, un lugar del que los niños rara vez regresaban, flotara en el aire. «Por favor, Milín», susurró su voz, rompiendo una inundación. Fue entonces cuando Arthur Corrigan dio un paso al frente. Su pesada bota de invierno golpeó el suelo de madera con determinación. Se detuvo justo frente a la señora Gable. Su presencia dominaba la habitación. Cuando finalmente habló, su voz era profunda y mesurada, como un trueno que retumbaba en montañas lejanas. «¿Cuánto necesita?» La señora Gable parpadeó. «¿Qué? ¿Comida? ¿Leche? ¿Medicinas? ¿Mantas?», dijo. Su voz, con una autoridad indiscutible, balbuceaba. «Lo que sea necesario». «¿Cuánto?». El dueño de la tienda, completamente desprevenido, tartamudeó mientras la mirada de Arthur se fijaba de nuevo en el rostro de Amai. Por un instante un destello de profunda e insoportable pérdida cruzó su rostro antes de dominarlo, con la mandíbula apretada como el granito. Sin decir nada más, metió la mano en su abrigo y sacó una gruesa cartera de cuero. «Todo», repitió, su voz profunda llenando la silenciosa tienda mientras dejaba una suma de dinero en el mostrador que dejó atónita a Mai Ling. Llenando la silenciosa tienda mientras dejaba una suma de dinero en el mostrador que dejó atónita a Milín. Leche, pan, medicina para la fiebre, una manta abrigada. Lo que sea que necesite un niño, contaba los billetes, mucho más de lo necesario. «Y no te atrevas a cambiarle menos, señora». El rostro de Gable se sonrojó de indignación, pero no discutió. Nadie discutía con Arthur Corrigan. Como la mujer que acababa de rechazar su oferta de 7 centavos para llenar una canasta, Milín me abrazó más, temerosa de creer que esto fuera real. Los hombres no ayudaban a desconocidos, especialmente a mujeres como ella, sin esperar algo a cambio. «Ven», le dijo Arthur en voz baja a Milín, recogiendo la pesada cesta como si no pesara nada. «Tu hija necesita comer». La condujo afuera, hacia la nieve arremolinada, bajo las miradas críticas de los habitantes del pueblo. La ayudó a subir al asiento de una gran carreta enganchada a 2 caballos fuertes, con un toque cuidadoso y respetuoso. Una vez que se acomodó, sacó una pequeña botella de leche de la cesta. «Intenta que beba», dijo en voz baja. «Solo un poco». Las manos de Mai Lin temblaron al acercar la botella a los labios de Enmai. Por un instante aterrador, no hubo respuesta. Entonces, un instinto profundo pareció despertar y la boca de su hija se movió débilmente, tomando unos sorbos preciosos antes de que el agotamiento la venciera de nuevo. Pero fue suficiente. Era la vida. «Gracias», susurró Mai Lin, con la voz entrecortada por la emoción. «No sé cómo podré pagártelo». Arthur se subió al asiento del conductor, pero no tomó las riendas. La estudió con esos ojos grises como la tormenta. «Mi nombre es Arthur Corrigan. Tengo un rancho a unas 10 millas de aquí. Es un lugar tranquilo y seguro». «Soy Milín y este no es mi...», respondió ella, todavía agarrando la botella de leche como una reliquia sagrada. «Estamos agradecidos, señor Corrigan». ¿Cuándo fue la última vez que su hija comió bien o durmió en una cama cálida? La pregunta fue una observación amable, no una acusación, pero le llegó directo al corazón. «Hace 3 meses», respondió con sinceridad. «Antes de que muriera mi esposo». Arthur guardó silencio un largo rato.
Mi rancho tiene mucho espacio, dijo, con una voz que transmitía comprensión. Buena comida, camas cálidas, seguridad. Este invierno no es lugar para un niño sin un refugio adecuado. El corazón de Mai Lin empezó a latir con fuerza con un miedo familiar. Había oído historias de hombres que se aprovechaban de mujeres desesperadas. ¿Qué querrías a cambio?, preguntó en voz baja, acercándome más. La pregunta pareció sorprenderlo. Se giró para mirarla de frente, y ella vio un profundo dolor desgarrador en sus ojos, reflejo de los suyos. Una vez tuve una familia, la señora Lin, una esposa y una niña de unos 10 años. Su voz se llenó de una emoción que luchaba por controlar. Se perdieron en una ventisca hace 2 años. No pude salvarlos cuando más me necesitaban. Miró a la niña pálida en sus brazos. Tal vez pueda ayudar a salvarla. La cruda honestidad de sus palabras la desarmó. No era depredación, era un hombre intentando sanar su propio corazón roto. Su hija se está marchitando, señora Lin, dijo, con un tono más decidido. No hoy, quizá no mañana, pero pronto si nada cambia. Mi rancho puede cambiar eso. Justo entonces, mi mirada se conmovió y por primera vez en días abrió los ojos. Estaban débiles, pero abiertos. Todo lo lógico le decía a mi Lin que tuviera miedo, pero al mirar el rostro de su hija, al ver la primera chispa de vida que había presenciado en días, supo que el mayor peligro era no confiar en esa desconocida. El mayor peligro era no hacer nada. Sentadas en la carreta, rodeadas de más comida de la que había visto en meses, Mai Lin sintió algo que no se había atrevido a sentir desde que la mina se derrumbó y se llevó a su esposo. Sintió una frágil, pero inconfundiblemente real, esperanza. La decisión fue más fácil de lo que esperaba. Sí, le susurró a Arthur Corrigan. Iremos contigo. Él simplemente asintió y chasqueó la lengua a los caballos. La carreta avanzó, llevándolos lejos del pueblo hacia la vasta región nevada. El viaje transcurrió en un silencio confortable, roto solo por el crujido de la nieve bajo las ruedas de la carreta. A medida que se adentraban en las montañas, Mai Lin vio un paisaje hermoso e implacable. Colinas ondulantes cubiertas por un espeso manto blanco se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y distantes picos nevados rozaban el cielo invernal. Y Mai dormitó contra su pecho. La leche había obrado un pequeño milagro, devolviéndole un ligero toque de color a su pequeño cuerpo. Después de casi 2 horas, Arthur señaló un valle enclavado entre 2 colinas. Hogar, dijo simplemente. La casa del rancho no era la tosca cabaña que Mai Lin esperaba, sino una casa de 2 pisos con un porche envolvente y el humo saliendo en espiral de la chimenea como señal de bienvenida. Sin embargo, a medida que se acercaban, notó detalles que denotaban una profunda y persistente tristeza. En el patio delantero, casi enterrado en un ventisquero, había un pequeño columpio de madera, con las cuerdas deshilachadas. En el porche, un caballito mecedor de niño, con la pintura descascarada, esperaba a un jinete que nunca volvería. «No me atreví a guardarlos», dijo Arthur en voz baja, con la mandíbula apretada. Clara, mi esposa, siempre decía que una casa debe parecer habitada. La ayudó a bajar del carro con la misma delicadeza y la condujo adentro. La casa estaba limpia y bien cuidada, pero parecía congelada en el tiempo. En la cocina, una mesa pequeña estaba puesta para 3, con los platos cubiertos de una fina capa de polvo. En un estante, los libros infantiles estaban apilados ordenadamente. Sobre la chimenea, un retrato familiar conmovió profundamente a mi Lin. Una mujer de mirada amable y sonrisa dulce sostenía a una niña que parecía tener unos 5 años. Tenía los ojos grises de su padre y la sonrisa de su madre. Detrás de ellos estaba Arthur, con el rostro lleno de una felicidad que ya se había desvanecido por completo. «Clara y Lily», dijo en voz baja,
con la voz cargada de una culpa que el tiempo no había aliviado. Mylene se removió en sus brazos. «Lo siento», dijo. No había palabras para describir ese dolor, pero comprendía la repentina y devastadora pérdida de un mundo. Esa noche, Arthur preparó una comida sencilla de estofado y pan fresco. Amai logró tomar unas cucharadas de caldo y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, habló. «Qué bien, mamá», susurró, y su voz hizo llorar a Mylene. Más tarde, mientras dormitaba junto al fuego, Arthur se sentó con un trozo de leña y un cuchillo pequeño. Sus enormes dedos callosos trabajaban con sorprendente delicadeza, y poco a poco, la forma de una muñeca comenzó a tomar forma. «Toda niña debería tener una muñeca», dijo con sencillez. Su mirada se suavizó al observar a su hija dormida. Mylene observaba a este hombre complejo y afligido que les había abierto las puertas de su hogar sin pedir nada a cambio. Se dio cuenta, con una sacudida que le aceleró el pulso, de que ya no se trataba solo de salvar a un hombre. De alguna manera, en un solo día, Arthur Corrigan también había empezado a salvarla. Justo cuando una frágil paz los invadía, el sonido de caballos acercándose rompió la quietud de la noche invernal. Por la ventana, Mylene vio antorchas que se mecían en la oscuridad, avanzando con paso firme hacia la casa. «Quédate aquí», dijo Arthur con gravedad, tensando el cuerpo. A medida que los jinetes se acercaban, el viento traía voces furiosas, y ella comprendió con creciente temor que su santuario estaba a punto de ser invadido. El sheriff Brody encabezaba el grupo de rostro adusto, que incluía a la señora Gable y a varias otras mujeres del comité de la iglesia del pueblo. Sus rostros reflejaban la seguridad de quienes estaban convencidos de que estaban haciendo la obra de Dios. Arthur salió al porche, su enorme figura llenando el umbral. «Buenas noches, sheriff», dijo con voz tranquila pero firme. «¿Qué lo trae por aquí en una noche como esta?» El sheriff desmontó, con aspecto incómodo. «Arthur, se ha hablado mucho. La gente está preocupada por el bienestar del niño que vive aquí contigo. Es un escándalo», declaró la señora Gable con la voz áspera y llena de indignación moral. «Una mujer soltera, extranjera, viviendo bajo tu techo. ¿Qué clase de ejemplo es ese? Del que salva la vida de un niño», respondió Arthur con serenidad. «Y la mía se moría de hambre mientras tu comunidad le daba la espalda. ¿Debería disculparme por ofrecerles refugio de una ventisca?» Una de las otras mujeres se adelantó con una carpeta en la mano. «Tenemos documentos legales, firmados por el juez. Esta situación es moralmente inapropiada. Tenemos la autoridad para llevar a la niña a un hogar cristiano apropiado». La sangre se drenó del rostro de Mylene. «No», susurró, aferrándose a mí, que se había despertado y había empezado a llorar suavemente. «No puedes llevártela, es mi hija. Déjalos hablar». La voz de Arthur se convirtió en un gruñido peligroso mientras daba un paso al frente. «Mientras hablan, un Mai come, duerme en una cama calentita y se fortalece cada día. ¿Qué importa más, sus chismes o su vida?» Los ojos de la señora Gable brillaron. «No te atrevas a darnos lecciones de moral, Arthur Corrigan. Todos sabemos lo que le pasó a tu primera familia. Tal vez si hubieras sido un mejor esposo y padre, aún estarían vivos». La palabra golpeó a Arthur como un golpe físico. La cruel acusación de ser responsable de la muerte de Clara y Lily era la única arma que podía perforar su armadura. Se tambaleó, con la vieja culpa invadiendo su rostro. Al ver su dolor, una furia protectora se apoderó de Mylene. «¿Cómo te atreves?», dijo con la voz temblorosa de rabia. «Este hombre es la persona más amable y decente que he conocido. Salvó a mi hija cuando su comunidad nos abandonó a morir en la nieve. Si alguien debería avergonzarse, son todos ustedes. Pero el daño ya estaba hecho. Arthur se había encerrado en sí mismo,
y Mai Lin podía ver que empezaba a dudar si sus acciones estaban causando más daño que bien. Mai, al percibir el cambio, tiró de su abrigo. «Hombretón», dijo en voz baja, usando el nombre que le había dado. «No dejes que me lleven. Me gusta estar aquí. Haces sonreír a mamá de nuevo. Me voy. Me gusta estar aquí. Haces sonreír a mamá de nuevo». Sus palabras inocentes parecieron tranquilizarlo. Miró a Mai y recuperó algo de fuerza. «Dime, sheriff», dijo en voz baja. «¿Qué es más importante? ¿Seguir tus reglas o mantener unida a una familia?» Al verlo vacilar, Milin se sintió aplastado. Ella no podía pedirle que sacrificara su reputación por ellos. Tal vez tengan razón. Empezó, con voz apenas audible. «Quizás deberíamos irnos». Milin no. La cabeza de Arthur se giró hacia ella, con los ojos abiertos como platos, como si estuviera presa del pánico. «No sobreviviré ahí fuera, pero no puedo destruir tu vida», respondió, con lágrimas corriendo por su rostro. Mai empezó a llorar con más fuerza, aferrándose a la pierna de Arthur. «No, mamá, por favor. Hombretón, no dejes que nos lleven». Su desesperada súplica pareció quebrantar algo en Arthur. Se arrodilló, con sus curtidas manos secándole las lágrimas con suavidad. Luego se puso de pie, elevándose sobre todos. Cuando habló, su voz resonó en la noche con la autoridad de un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. «Sheriff», dijo con claridad, «agradezco su preocupación. Pero tengo algo que decirle. Y todo el pueblo». Hizo una pausa, mirando directamente a Mai Lin con una férrea determinación que ella nunca antes había visto. Le tomó la mano con su firme y suave apretón. «Mi Lin no es mi caso de caridad. Será mi esposa». Las palabras flotaron en el gélido aire nocturno, acallando los susurros y las exclamaciones de asombro. «Ethan», susurró Mi Lin, escrutando su rostro a la luz parpadeante de la antorcha. «¿Qué haces? Necesito hablar contigo», dijo, su voz dirigida solo a ella. Se giró hacia la multitud atónita. «Danos unos minutos», la guió adentro, y Mai seguía aferrada a su mano. Una vez cerrada la puerta, se giró hacia ella. Sus manos temblaban ligeramente al acunar su rostro. «Mírame». Ella alzó la vista hacia él, y lo que vio no era lástima ni obligación, era amor puro y simple, brillando en sus ojos como fuego en la noche más fría. «No te propongo salvarte de ellos», dijo en voz baja, enjugándole las lágrimas con los pulgares. «Te propongo matrimonio porque en los últimos días tú y Mai han devuelto la vida a esta casa y a mí. Antes solo existía. Ahora estoy viva de nuevo. Te amo, Mai Lin». Desde su silla, la voz soñolienta de Mai se elevó. «Mamá, un hombre grande te hace feliz. Ahora cantas cuando cocinas». Mai Lin miró a su hija, segura y cálida, y luego volvió a mirar al gentil gigante que les había ofrecido todo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una sencilla alianza de oro. «Este era el anillo de mi madre», dijo en voz baja. «Lo llevo 3 días cargando, intentando encontrar el valor para pedirlo. No porque el pueblo lo exigiera, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti y sin mí en él». Allí mismo, en su sala, mientras la gente del pueblo seguía murmurando afuera, Arthur Corrigan se arrodilló. «Mi Lin, ¿quieres casarte conmigo? ¿Me ayudarás a convertir esta casa en un hogar?» Pensó en su primer marido, que se había ido demasiado pronto, y sintió su bendición en el corazón. Él querría esto para ellos. Querría que Mai tuviera un padre. «Sí», susurró con voz firme. «Sí, Arthur Corrigan, me casaré contigo». Le puso el anillo en el dedo y la besó suavemente mientras yo aplaudía con sus pequeñas manos. Pero justo cuando su futuro parecía asegurado,
El sonido de un jinete solitario acercándose al galope rompió su paz. Un hombre desmontó con aire de arrogante autoridad. Era Junwei, el hermano de su difunto esposo, un hombre al que esperaba no volver a ver. «¡Mi-Lin!», gritó Junwei caminando hacia el porche con paso decidido y agitando papeles legales en el puño. «He venido por la niña. Como pariente consanguíneo, tengo el derecho legal de criarla como es debido, no mediante un arreglo escandaloso». Mi-Lin dio un paso al frente, ya no era la mujer desesperada de la tienda. «Junwei, ella es mi hija. Se queda conmigo». «¿De verdad?», se burló. «¿Una mujer que vive en pecado? La ley está de mi parte». Su fría mirada se posó en Amai, quien se apretaba contra la pierna de Arthur. «Hombre grande», susurró. «No quiero ir con él». Miré a Arthur con ojos grandes y temerosos. Luego declaró con su vocecita clara: «Quiero quedarme con mamá y papá Arthur». Sus palabras y el nombre que le había elegido resonaron por todo el patio. Incluso la señora Gable se movió incómoda. Arthur dio un paso al frente. Su enorme figura era un escudo protector. «La niña ha tomado su decisión», dijo en voz baja. «Es feliz, está sana y es amada. Eso nos convierte en su familia en todo lo que importa». El sheriff Brody finalmente intervino. «Thomas, ya he visto suficiente esta noche. Esa niña ha pasado por un infierno. Mírala ahora. A veces la ley debe considerar lo que es realmente mejor para una niña». Sorprendentemente, la señora Gable habló. «Tiene razón. Vi a esa niña morir de hambre mientras tú no estabas por ningún lado. ¿Dónde estabas cuando ella necesitaba a su familia?». La confianza de Junwei flaqueó al darse cuenta de que la multitud ya no estaba de su lado. Vio el anillo en el dedo de Mi-Lin y la inquebrantable unidad de las 3 personas en el porche. Había perdido. Arrugó los documentos en su puño, murmuró una amenaza hueca y se alejó derrotado. Mientras la gente del pueblo se dispersaba, algunos felicitándolo discretamente, Arthur y Mi-Lin estaban en el porche con un Mi firmemente agarrado entre ellos. Su pequeña familia finalmente estaba a salvo. 3 meses después, el deshielo primaveral había comenzado a derretir la nieve. Mi-Lin estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con la mano apoyada en su vientre ligeramente hinchado, observando a Arthur enseñarle a un Mae a montar un pequeño pony. La risa pura y alegre de su hija resonó por el prado. La mujer que una vez contaba 7 centavos con manos temblorosas, ahora contaba bendiciones infinitas, sabiendo que su historia había encontrado el comienzo perfecto. Estaban en casa.